¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos un día más a Con Ánimo de Lucro. Ya lo saben, un espacio de información y análisis económico de confianza, un oasis para la economía entendida desde el lado correcto de la historia. Aquí defendemos la libertad, la prosperidad, la propiedad privada y desde luego el respeto a la búsqueda de la felicidad. Y hoy lo vamos a hacer, nuestro programa, nuestro oasis para la economía entendida desde el lado correcto de la historia, hablando de la educación. Sí, señores, el gobierno ha abierto un nuevo melón, el melón de la educación privada versus educación pública, y con un análisis más propio de barra de bar que de presidente del gobierno, bueno, pues han puesto en la diana precisamente lo poco que funciona mejor de nuestra educación. Enseguida lo vemos. La educación privada prima el negocio sobre la calidad, decía el presidente del gobierno, así que se ha propuesto frenar el avance de los centros privados, a los que llegó a llamar chiringuitos, que no cumplen el nivel. ¿Que no me creen? Escuchen al presidente del gobierno. Y mientras se ahoga desde el punto de vista de la financiación de las universidades públicas, se extiende una alfombra roja a la creación de esas academias a las cuales antes se ha hecho referencia. Centros que en muchas ocasiones, no todas, pues no buscan la excelencia ni la investigación, sino simplemente hacer caja emitiendo títulos sin exigencias reales. Convertidas, bueno, pues en chiringuitos educativos. También en ese corte hablaba de los chiringuitos que no cumplen el nivel. El argumentario es tan pedestre como quien lo esgrime. La propia María Jesús Montero también tiraba de demagogia de la más baja estofa para cargar contra la educación privada, porque es allí donde los ricos van a comprarse los títulos y los pobres, que no pueden comprarse los títulos, al final no pueden competir. Sí, señores, ese es el nivel. Escuchen a Montero. La universidad privada es la principal amenaza que tiene la clase trabajadora. No podemos permitir que alguien se compre el título y la formación compitiendo con el hijo del trabajador que no puede comprarse un título y tiene que tener una beca. Tiene que tener una beca, como si tener una beca fuera un desdoro para alguien. Yo desde que tengo uso de razón, desde que tengo recuerdo, aquellos que estudiaban con beca eran los mejores, eran envidiados y además eran los alumnos que todos los colegios y todas las escuelas, también las privadas, preferían, aquellos que podían estudiar con beca. Pero hablaba la señora Montero de comprar títulos. Hombre, si lo que hacen las universidades privadas fuera expedir títulos únicamente al peso, es decir, usted me paga 30, 60.000 euros y yo le expido un título a su hijo, pero que ya que estudie eso no pasa nada, porque estudian solo los pobres. Los pobres, los que van a las universidades públicas, a los que, según Montero, no les cuesta nada la educación, estos son los que estudian de verdad. Sin embargo, los ricos van a las universidades privadas a comprarse el título. Claro, si esto fuera así, señora María Jesús Montero, entenderíamos que en cualquier ranking internacional que se preste, estarían las universidades privadas ocupando los últimos puestos, puesto que la gente que obtiene el título en una universidad privada, como lo que hace es comprarlo, no tiene la formación adecuada y estaría abajo en los rankings. No querría ninguna empresa disputarse a un candidato que viniese precisamente de la educación privada. Dicho lo cual, resulta que, en cambio, habría tortas por parte de las de las empresas multinacionales por contratar a aquellos que salen de las universidades públicas en España. Bueno, pues resulta que los estudios nos dicen lo contrario, nos dicen que cada vez las empresas prefieren candidatos que salen de las universidades privadas frente a aquellos que salen de las universidades públicas. No solo eso, las universidades y centros privados en España aparecen, muchos de ellos, en las primeras posiciones de los rankings de calidad internacionales de educación, mientras que las públicas españolas no están ni entre las 100 primeras universidades del mundo. Pero es que no solo eso, es que si nos vamos a las pruebas PISA, a las pruebas que cada año miden la calidad de la educación en los distintos países del mundo, nos damos cuenta cómo los alumnos de las privadas tienen mejor educación, mejores conocimientos y más profundos que aquellos que estudian en los centros públicos. Los de las privadas mejores que los de las públicas. ¿Por qué será? ¿Porque les regalan el conocimiento o será porque prestan un mejor servicio? ¿No será el problema entonces, señor presidente del gobierno, señora
ministra y vicepresidenta primera María Jesús Montero, ministra de Hacienda, que el problema lo tenemos en la educación pública y no en la privada? ¿No pensamos que a lo mejor los modelos de colaboración público-privada que funcionan por lo general mejor que los centros públicos pueden ser una alternativa? ¿No nos invitaría a pensar que a lo mejor tenemos que darle una vuelta a los colegios públicos y a la educación pública en España para que tenga unos estándares de calidad mayores de los que tiene hoy en día? No. El resumen es ricos y pobres. El resumen es los ricos van a las universidades privadas y a los colegios privados y los pobres se tienen que conformar con los públicos. Bueno, pues hagan ustedes mejores colegios públicos. O a lo mejor podríamos plantearnos lo que sucede en otros países del mundo, que es, pues que los que van a la educación pública lo que reciben es un cheque para escoger la escuela privada que mejor les conviene. Pero la educación la prestan centros privados que compiten entre ellos por dar la mejor de las educaciones posibles en los mejores lugares posibles. No, esto no está en discusión, porque lo que hay que hacer es educación pública para absolutamente todo el mundo, y hay que cercenar la posibilidad de que haya centros privados, porque son chiringuitos. Chiringuitos, señor presidente del gobierno, como los másters que promocionan la Complutense. Másters como los que tenía su mujer en la Complutense, pues eso no es un chiringuito, ¿verdad? Como la Complutense es una universidad pública, eso no es un chiringuito. Los chiringuitos son ESADE, IESE, el IEB, las Hespérides, estos son chiringuitos, ¿verdad? Aquellos que dan formación de calidad, formación de la que sirve, formación de la que saca al mercado de trabajo a gente con cualificación, con posibilidades de colocarse en el mundo laboral. No lo que hace la universidad pública. De verdad, son argumentos que se caen por su propio peso, pero son muy peligrosos. ¿Ustedes conocen algún país de la OCDE, algún país desarrollado, rico, pujante en el mundo, que haya decidido ponerle coto a la educación privada en sus distintos países? Porque al final este tipo de instituciones también hacen país, también dan prestigio. ESADE, el Instituto Empresa, el IESE, son instituciones educativas, el ISDE, son instituciones educativas que son españolas y que además tienen una pátina de calidad que es admirada en todo el mundo. Y es española. Bueno, pues con estas cosas hay que terminar, porque al señor presidente del gobierno no le gusta nada en absoluto. Habría que repasar también el currículum de muchos de los ministros de este gobierno para ver dónde han estudiado y dónde no, si se han comprado el título o no. Comprar títulos, a lo mejor el problema es que el presidente del gobierno sabe mucho de eso. No queremos insinuar que, como se ha publicado, le regalaron la tesis doctoral, por no decir que se la compró, a lo mejor no pagó por ella. Pero sí parece que no fue él el que la escribió. Entonces, a lo mejor esto sigue picándole demasiado al presidente del gobierno. Bueno, vamos a ir con todo en el día de hoy. Vamos a analizar enseguida todos los aspectos de este tema del día, pero antes vamos a echar un repaso rápido a la portada de Libre Mercado. Y vamos a echar ese vistazo a la portada de Libre Mercado. No se pierdan hoy la gran incoherencia de la AIREF para salvar los muebles del gobierno con la reforma de las pensiones. Una incoherencia con ayuda del gobierno. En este caso, el examinado, que era el gobierno, le ha dicho al examinador, que es la AIREF, cómo tiene que ser el examen, cómo tiene que hacer las preguntas y cómo se han de contestar. De modo y manera que capítulos tan importantes como el de la financiación de la Seguridad Social y el de cuánto está llegando a la caja de la Seguridad Social de las propias cotizaciones a la Seguridad Social, hay que medirlo. El gobierno le ha dicho a la AIREF cómo tiene que medir esta partida, haciendo que las transferencias que desde presupuestos se están mandando a la Seguridad Social también figuren como financiación cuando es financiación alternativa y no hace o no refleja el verdadero problema que tienen la hucha, o en este caso las cuentas de la Seguridad Social, para hacer frente a las pensiones públicas después de la última reforma del señor Escrivá. Una auténtica incoherencia, un relato que tenemos que leer y que viene muy bien descrito hoy por Beatriz García.
Sobre este asunto que estamos tratando hoy, mucha atención a la pieza de Diego Sánchez de la Cruz. Los datos desmontan a Sánchez. Los alumnos de las universidades privadas logran mejores empleos y salarios que los de las públicas. Ya se lo estábamos contando y con más detalles se lo vamos a contar ahora. Y finalmente, en el capítulo de empresas, mucho ojo a la información que llevamos hoy en Libre Mercado. Los apoyos de Moncloa en Prisa huyen. Un socio de Zapatero vende 3,8 millones de acciones. Es un socio de Zapatero que financia a Global Alconava, que es uno de los accionistas, digamos, de la rama del gobierno dentro de Prisa, que después del jaque mate que dio Ugurlian la semana pasada decidió vender nada más y nada menos que 3,8 millones de acciones de la compañía, lo que viene a ser una huida despavorida del capital del grupo Prisa. Seguiremos informando de este asunto y de otros muchos, pero ahora sí, nos vamos ya con Rubén Folguera a analizar el tema del día. Y vamos enseguida con Rubén Folguera, pero antes déjenme que les recuerde que tienen a su disposición la plataforma de crowdlending Cibislend para rentabilizar sus ahorros en el negocio inmobiliario. Sin necesidad de comprar una casa, ustedes pueden participar en la financiación de promociones inmobiliarias sin necesidad de, insisto, comprar una vivienda. Pueden participar de esa financiación a través de, en este caso, Cibislend. Pueden entrar en Cibislend, con V y terminado en D.com, y ahí encontrar toda la información de cómo funciona esta plataforma. Ofrece rentabilidades de entre el 10 y el 15% en una suerte de renta fija inmobiliaria que les va a comprometer durante plazos de entre 10 y 15 meses. Una forma muy buena de ahorrar y de sacarle partido, un buen pellizco a la inversión inmobiliaria con rentabilidades muy por encima de la media del sector. Y ahora sí, nos vamos al tema del día. Bueno, y vamos ya con el tema del día. Había solo un argumento, Rubén, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Había solo un argumento que nos faltaba comentar de la entrada que hemos hecho del comentario inicial, que es el de que los ricos se compran en las universidades privadas los títulos. Como si a los pobres no les costara un buen dinero de impuestos el tener que financiar la educación pública, que es al final la que parece, según dicen tanto Sánchez como María Jesús Montero, solo quieren los pobres porque no les queda otro remedio, porque si todos pudieran se irían a la privada a sacarse el título. La verdad que no hay desperdicio del argumentario que han exhibido estos señores. No, hombre, y como si las privadas tampoco diesen becas, ¿no? Hay mucha gente que ha estudiado o hemos estudiado con beca en universidad privada y es algo de lo que uno ha de sentirse orgulloso porque ha tenido los méritos, ¿no?, para que se la concedan. Y aparte de esto, la lógica es un poco perversa, ¿no? Es decir, ¿qué sentido tiene que las universidades privadas hagan su negocio de este modo si lo que se supone que el mercado busca en el ámbito educativo es la formación, es el obtener un empleo, no es simplemente un título que luego no te sirve de nada si realmente no vale nada, ¿no? Y sin embargo el gobierno lo que ha hecho es emprender una ofensiva contra la educación privada. ¿Por qué? A ver, la lógica nos diría que de algún modo quieren aumentar sus cotas de control sobre este ámbito, igual que quieren hacerlo, por ejemplo, sobre la sanidad privada, tanto fiscalmente como de forma regulatoria. Y como se publica hoy en Libertad Digital, el plan que se va a aprobar hoy en Consejo de Ministros, previsiblemente, contempla reforzar los requisitos para la creación de nuevas universidades que deberán contar con un informe vinculante de evaluación preceptivo elaborado por la ANECA u otras agencias autonómicas equivalentes. Y además se exigirá una masa crítica mínima de 4.500 estudiantes en los primeros 5 años de actividad. Con todo, lo que de algún modo parece haber obviado el gobierno es que 5 miembros del mismo han obtenido sus títulos académicos por esta vía, por universidades privadas. El primero de ellos, Sánchez, que hizo su licenciatura en Economía en el Real Centro Universitario María Cristina. En aquella época estaba vinculado a la Complutense, pero era privado. Hoy en día pertenece al CEU San Pablo. Y luego su doctorado, sin entrar en detalles de cómo lo consiguió, por la Universidad Camilo José Cela. Del mismo modo, por cierto, universidad en la que fue profesor posteriormente. Privada. Privada, la Camilo José Cela es privada. Luego Álvarez, licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto, privada. Grande Marlaska, lo mismo, Derecho por Deusto, privada. Jordi Hereu, el ministro de Industria y Turismo, licenciado en Administración y Dirección de Empresas por ESADE, que es privada, y luego también un máster... Bueno, privada y una de las mejores del mundo. Efectivamente. Y lo mismo ocurre con Elma Saiz, que es la ministra de Inclusión Social y Seguridad Social, que es licenciada en Derecho por la Universidad de Navarra, privada también.
Y claro, lo que hay, el resquemor que hay por parte del gobierno es que las privadas le comen terreno a las públicas desde los últimos 20, 25 años. Y es que a día de hoy, frente a 50 universidades públicas, en toda España hay 46 privadas. Y sigue creciendo. Claro, lo que ocurre del mismo modo es que desde 2018, hablando ya de plazas vacantes, tenemos que el número de alumnos matriculados en grados, máster y doctorados en las universidades privadas ha crecido un 55%, mientras que solo ha aumentado en las públicas un 0,17%. Y un estudio de Funcas, de hecho, lo que demuestra o quiere señalar es que desde 2015 lo que se habría producido es un descenso del 2% en el número de matriculados en las universidades públicas. ¿Esto por qué es? Porque la gente es idiota, la gente no sabe dónde ir, no, la gente sabe lo que le interesa, no solo porque supuestamente regalen los títulos, que es falso, sino que lo que busca es una buena formación que luego le facilite el acceso y la inserción en el mercado laboral, ¿verdad? No, aparte de eso, es que lo que sí tiene crecimiento es la creación de nuevas universidades, que como hemos dicho ha crecido mucho en los últimos años, porque la pública, digamos, va siempre a tope. O sea, es muy difícil crecer cuando ya has llenado el vaso. Lo que tienes es otro vaso que puede llenarse más, donde no tienes esas restricciones a la hora de poner en marcha nuevos centros. Y bueno, no tienes restricciones, es un costal aparte que vamos a abrir luego cuando hablemos con el rector de una universidad privada, con el que vamos a comentar este problema. Y que sabe muy bien la dificultad que hay en España para abrir un centro privado. No a todo el mundo le dejan abrir una universidad privada. Un centro de posgrado sí, pero una universidad es francamente complicado. Y luego el tiempo que se tiran para que finalmente les den la licencia, ¿no? O la aprobación por parte del Estado. Y comentabas que las públicas están copadas, están al borde, digamos, del desbordamiento de alumnos. Y sobre todo esto es algo que se ha agravado después de la pandemia de coronavirus, porque como la exigencia en la selectividad se ha reducido mucho, más allá de comentar luego que entre comunidades hay desigualdades y unos pueden ir a una y tal igual, y al final los que están en comunidades más exigentes, por decirlo así, se ven penalizados por esta vía. Pues aparte de eso, tenemos que desde el coronavirus las exigencias en la selectividad se han reducido y por tanto mucha más gente puede acceder a títulos universitarios o al menos a las plazas, ¿no? Esto lo que hace es al final que la pública tampoco puede de un modo realmente eficiente discriminar qué alumnos pues son los que deberían entrar y cuáles no, porque al final lo que hay que discriminar es cuáles son aquellos que van a aprovechar realmente esa plaza financiada con dinero público, que esto también hay que decirlo, la universidad pública no es gratuita, se financia vía impuestos. Vía impuestos y también luego tiene sus propias, el coste de la matrícula, también, o sea, claro. Que no es del todo gratuita, lo que tiene apariencia gratuita y eso es lo que al final la gente cree, igual que pasa con la sanidad, pero en realidad se financia con el dinero de todos nosotros. En otros países, insisto, existe una especie de cheque escolar en el que el Estado financia la educación de su población mediante cheques que se utilizan para para la matriculación en escuelas que son privadas y donde existe una competencia, una competitividad de las escuelas por ofrecer una mejor formación, tanto en metodología como en materia, porque esto es muy curioso, esto nunca se habla, Rubén, pero es cierto y pasa en nuestro país que seas pública o seas privada, al final tienes unos planes de estudio que son comunes a todas. Efectivamente. Pero aún así las escuelas privadas son capaces de competir complementando estos conocimientos con clases magistrales de gente de primerísimo nivel, con profesores muy estrictos, con prácticas en las empresas. En definitiva, son capaces de, con el mismo currículo, con el mismo plan de estudios, hacer las cosas mucho mejor que la pública. Ni siquiera con eso es capaz de competir la educación pública en España. Efectivamente, es cierto que hay una libertad en un porcentaje de los créditos que se imparten para, dar la educación que se vea preferible por parte de la entidad en concreto, pero, como bien comentas, la ANECA es, el organismo que marca el mínimo que debe cumplir cada universidad, también las privadas, para que esos títulos sean considerados oficiales, no solo en España, sino en toda la Unión Europea. Pero como hoy destaca en Libre Mercado Diego Sánchez de la Cruz,
Los graduados de las privadas tienen más contratos fijos y ganan un 14% más, con una brecha salarial de 3.545 euros en comparación con los alumnos de la universidad pública. Y es que este documento que él cita indica que 2 años después de graduarse, los egresados de la promoción de 2019 tenían una empleabilidad 6 puntos mayor en los centros privados, que alcanzaba casi el 70%, frente a los públicos, que superaba por poco el 60%. Y luego, el primer año, después de concluir los estudios, el diferencial es aún mayor, 61% versus al 53%, es decir, 8 puntos de diferencia. Y es que las privadas también arrojan un mayor volumen de empleo indefinido que en el caso de las públicas. Y por si no fuese esto poco, tenemos que la base media de cotización de los primeros llega a 28.125 euros, un 14% más, como decíamos, que los 24.580 euros que se embolsan los de la pública. Y luego esto se agrava también en el caso de los máster, porque la brecha es aún más acusada, puesto que los titulados de la privada logran un 23% más de remuneración un año después de concluir sus estudios frente a los de la pública. Y otros informes, entre ellos algunos propios del Gobierno, señalan esto mismo. Por ejemplo, uno del Ministerio de Educación lo que demuestra es que los graduados de las universidades privadas encuentran empleo más rápidamente que los de las públicas. De hecho, también tienen una tasa de afiliación más alta y perciben salarios superiores. En la misma línea se pronuncia la Fundación CID y también la Fundación BBVA. Pero, aún así, habría que plantearse una cuestión, y es: Sánchez, en su discurso ayer, que le faltó llorar prácticamente porque hizo un relato de cómo hace 50 años la gente no podía ir a la universidad y hoy, gracias al estado de bienestar, sí, dice, hoy en día todo el mundo que quiere puede estudiar. Esto es un logro realmente porque se garantiza que la igualdad de oportunidades en gran medida, pero tampoco hay que ser ingenuos, y es que hay muchos informes, entre ellos uno de la Fundación CID del año 2023, destacan que España, que es uno de los países que tiene una mayor cantidad de titulados universitarios, de hecho tiene 4 por cada 10, frente a la media de la Unión Europea, que es 3 de cada 10, esto es un lastre realmente, porque lo que sucede es que este sistema elefantiásico de educación pública no logra discriminar, como decíamos, qué titulaciones son necesarias. Y esto lo que ocurre al fin y al cabo es generar sobrecualificación. Y la consecuencia de lo mismo es que España tiene la tasa de paro más alta de la Unión Europea y de la OCDE, y también una de las tasas de paro más altas de todo este conjunto de países para los titulados universitarios, precisamente. Y esto es lo que viene a provocar este tipo de discursos como el de Sánchez, de al fin y al cabo no regirse tampoco por lógicas de mercado que discriminen qué es necesario y qué no. Sobre todo eliminar la posibilidad de que se elija libremente para aquel que pueda decidir si quiere estudiar por la privada o la pública, incluso para aquellos que a priori no puedan permitirse la universidad pública. Existen becas, como bien decías, existen créditos, existe el ahorro de la familia para cuando llegue el momento. En definitiva, tenemos muchas más opciones. Pero vamos a repasar todo esto con grandes expertos. Muchas gracias, Rubén. Ya puedo hablar con mi compañero y amigo Domingo Soriano. ¿Qué tal, Domingo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luis Fernando? Eres una de las personas que más y mejor conocen los problemas de la educación en España. No quiero ni imaginar qué se te habrá pasado por la cabeza después de escuchar primero a María Jesús Montero, después al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, abrir un melón que no estaba, desde luego, en el guión, yo creo que para nadie, el de la educación, y además con el objetivo de acabar con lo poco que funciona en el sistema educativo español, que es la educación privada. Sí, bueno, a mí me da la sensación de que el Gobierno está como en una especie de ciclo sin fin de noticias, titulares, propaganda. Al final, desde el punto de vista legislativo, prácticamente no hay nada. En estos meses llevamos 2 años de parálisis legislativa real, y entonces, pues para ocupar el centro de la atención, pues van haciendo anuncios que además luego muchas veces no se traducen en nada. Pensemos en los planes de vivienda. Y creo que esto va un poco en la misma línea, y esperemos que sea así, porque casi sería más peligroso que fuera algo más que pura propaganda o puros, no sé, temas de conversación para llenar tertulias y para que los ministros acaparen minutos de telediario, perdón. El problema en España es la educación privada. Son, como dice el señor Sánchez, los chiringuitos educativos. ¿O tenemos un problema pero en el otro lado, en el que no queremos mirar, en la educación pública?
Claro, hay dos derivadas. Si vamos al fondo de las palabras de Sánchez y de Montero, lo primero es que el sistema educativo español tiene enormes problemas en todas, yo diría que en conjunto. Pero efectivamente, si hay algo que se salva, es más lo que tiene que ver con la parte privada, tanto si lo vemos en los colegios, por ejemplo, las calificaciones de los colegios privados y los concertados suelen ser mejores que las de los públicos, incluso igualdad de condiciones, igualdad de tipo de alumno, y en la universidad probablemente los centros con mayor prestigio en España, y sobre todo los que mejor lo están haciendo en los últimos años son centros privados. Es verdad que puede haber centros privados de muy bajo nivel, eso siempre ha ocurrido, pero también hay centros públicos nefastos. Es decir, si lo que vamos a hacer es mirar la calidad, pues miremos la calidad de todos, miremos cuáles son los criterios de aprobados y suspensos, por ejemplo, en algunas de las facultades de la Complutense, en las que algunos miembros de este gobierno, o si no de este gobierno, de gobiernos muy cercanos en el tiempo, también presididos por Pedro Sánchez, eh, daban clase. Y claro, no cualquiera que conozca cómo funcionan determinados centros de la universidad pública española, pues pensaría que si tenemos que mirar la cuestión de la calidad, ahí a lo mejor habría que poner más el foco, podríamos poner más el punto de interés, porque además suelen tener bastante más financiación que los centros privados, porque esa es la segunda derivada, ¿no? Si decimos, no, vamos a ver un poco, vamos a analizar la educación un poco en igualdad de condiciones, pues si como la miremos, por ejemplo, el tema de la financiación, en general, con mucho más dinero y con muchos más medios disponibles, los resultados no son mejores en muchos centros públicos que privados. Luego también hay centros públicos buenos, estoy pensando pues a lo mejor en determinadas facultades técnicas, sobre todo, eh, probablemente cierta sensación de que van a la baja, pero el nivel es bastante bueno en los centros públicos españoles y en algunas facultades también. eh, pues yo, por ejemplo, en el área que yo puedo más conocer de economía, pues hay algunos centros públicos que están intentando replicar algunas de las mejores prácticas que se desarrollan en algunos centros extranjeros, sobre todo en las universidades americanas, británicas, que en muchas ocasiones son la referencia. Pero eso es la excepción, y es la excepción en privado y en público. Y si alguien está haciendo o intentando hacer un poquito mejor las cosas en esta parte, yo casi te diría que son las privadas. Y yo las mejores iniciativas que conozco en los últimos años son de centros privados, que además se están saliendo un poco del carril de siempre y están tratando de innovar algo y decir, oye, vamos a tratar de hacer algo un poquito diferente. Entonces, si queremos brochazo, decir, no, es que en España hay muchas universidades nefastas, pues entonces no tengo nada claro que el porcentaje de malas universidades privadas sea más alto que el porcentaje de malas universidades públicas. De hecho, intuyo que están ahí o ganan las públicas. Si miramos el detalle de cuáles son las mejores, te diría que quitando alguna excepción de alguna universidad pública de mucho prestigio en la que los profesores o los responsables lo han cuidado, las que mejor lo han hecho en los últimos 15 o 20 años son las privadas. Y si miramos lo que está demandando ahora mismo el mercado, pues te diría que de nuevo ganan las privadas. Están ganando cuota de mercado, que yo creo que va por ahí, ¿eh? O sea, yo creo que el inicio de esta polémica es que las universidades privadas están ganando cuota de mercado y tienen mejores cifras de empleabilidad, de salarios, de, digamos, de lo que puede conseguir el alumno a lo largo de su carrera laboral una vez que sale de sus aulas, tienen mejores cifras, mucho mejores que las públicas, en las carreras más convencionales, además, que esto yo creo que es lo que molesta. Al final, si así haciendo una clasificación de carreras más específicas, con menos número de alumnos, y las grandes carreras con centenares de alumnos matriculados, pues en el área de ciencias sociales que podemos estar, o que yo puedo conocer más, economía, derecho, este tipo de universidades, este tipo de estudios, perdón, las universidades privadas lo están haciendo mejor en empleabilidad y en lo que hace referencia a conseguir una mejor carrera laboral para sus alumnos que las públicas. Yo creo que esto preocupa mucho en las públicas desde hace tiempo,
no son capaces de revertir esa tendencia. Su nivel educativo no es mejor que las grandes privadas. Desde luego puede haber algún centro pequeño por ahí que diga, no, es que este centro no cumple. Podría ser con las privadas y en las públicas, pero las grandes privadas lo están haciendo mejor que las públicas, y yo creo que hay un miedo general en la comunidad universitaria pública a que esto se acelere, porque además, claro, vamos hacia cohortes de universitarios cada vez menores. O sea, la cuestión demográfica, siempre decimos, es que no hay nacimientos. Hasta ahora se ha ido manteniendo porque los nacimientos de los años 80 y 90 eran menores, pero se mantenían, y además te llegaba un flujo inmigratorio que en algunos casos algunas familias, sobre todo la parte más hispanoamericana, pues querían llevar a sus hijos a la universidad. Pero en los próximos años va a haber mucha tensión y mucha pelea por el alumno. Y ahí, pues las universidades públicas saben que muchas de las cosas que más miran los alumnos, como estas que decíamos de empleabilidad, salarios y carrera laboral, pues lo están haciendo peor que las privadas. Última pregunta, Domingo, con esto terminamos, no te quiero entretener mucho más. ¿Hay algún país desarrollado, rico, de la OCDE, que haya decidido acabar con la educación privada en su país o ponerle las mayores trabas posibles? No, esto es algo... Esto es algo, esto es algo... ibérico o sanchista, mejor dicho, ¿no? Sí, o sea, tampoco es que yo no creo que quieran acabar con las privadas. Yo creo que lo que quieran es que no haya más. Es decir, ahora mismo el sistema educativo en general es uno de esos sectores que está sujeto a un enorme proceso de disrupción. Cada vez más chavales con 16 y 18 años se preguntan qué voy a hacer, quieren carreras diferentes, carreras más adaptadas a la realidad de la economía moderna. Y ahí hay muchos centros que están diciendo, oye, pues por aquí puedo encontrar un hueco, un nicho de mercado. Eso, como estoy diciendo, va a suponer un reto enorme para los que ya están, tanto públicos como privados, y como en cualquier sector, pues están tratando de cerrar la entrada de nuevos competidores. De hecho, yo estoy convencido de que lo que dijo ayer el presidente gustó mucho en la gran mayoría de los centros privados que ya están en España, porque saben que a ellos no les van a cerrar, o que si cierran, cerrarán alguno, algo así muy simbólico para decir, no, es que este no cumplía con los estándares de calidad, pero la gran mayoría de ellos seguirían abiertos y, como cualquier sector, están encantados de que les quiten a la competencia. Entonces, te digo, no, yo no conozco ningún otro país que se haya planteado esto, pero tampoco me extrañaría que esto Sánchez sí que encuentre imitadores, porque esta es la típica medida que gusta a todo el mundo. Gusta a los de las universidades públicas, que así tienen que competir menos todavía que ahora. Los de las universidades privadas, que lo tienen más fácil para mantener sus cuotas de mercado. Lanzas un par de lemas que suenan bien a la opinión pública. Entonces, vamos, que algún otro gobierno diga, oye, pues me voy a apuntar un tanto delante de la comunidad educativa y protejo a los que ya están. Bueno, pues es la política, así es como funciona habitualmente, y no me extrañaría que... Yo decía antes que era en parte una ocurrencia, pero es la típica ocurrencia que no me extrañaría que cogiera vuelo y que acabemos viendo una especie de moratoria en la práctica, probablemente no una ley que prohíba nuevas universidades privadas, pero sí unos requisitos tan estrictos que haga imposible en la práctica que se desarrollen nuevos centros. Quizá todos, moratoria para todos menos para los másters relacionados con África en la Complutense. Permíteme la broma, Domingo. Pues muchísimas gracias, Domingo. Nos vemos muy prontito. Muy bien, muchas gracias. Y ahora es momento también de saludar a otro de los expertos con los que queremos hablar en el día de hoy. Además, alguien con conocimiento de causa y protagonista del sector. Hablamos del rector de la Universidad Las Hespérides, con Gabriel Calzada. Don Gabriel, amigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luisber? Muy bien. A pesar del gobierno, muy bien. A pesar del gobierno, tú eres rector de una universidad privada en España, que además... No pudisteis montar de la noche a la mañana, precisamente. Digamos, España no es un país donde montar una universidad privada sea una cosa así, pues muy fácil. O sea, no es una tienda que abres la persiana y te pones a vender títulos, ¿no? No, nos tomó 16 años, desde el día que presentamos la propuesta a diferentes autoridades hasta el día que logramos el último de los cientos de papelitos
con sello oficial que hace falta para poder abrir una universidad, fueron 16 años. 16 años para abrir una universidad privada. Y todavía este gobierno, Gabriel, se está planteando ahora, además sin ser algo que estuviera en el guión, sin ser algo que estuviera en los planes del gobierno, sin ser algo que esté en la agenda de preocupaciones de ningún estudio del CSIS, de repente se descuelga y pone en la diana a las universidades privadas, habla de chiringuitos este presidente del gobierno y nos dice que lo que hay que hacer es cerrarla. Tú, en tu experiencia internacional, ¿existe algún país desarrollado? Yo le preguntaba antes a Domingo Soriano que esté planteándose medidas similares para poner freno, coto, incluso hacer desaparecer a los centros de educación privados. Países democráticos, claro que no, ninguno. Si hay algunos países dentro de la órbita del socialismo bolivariano en los que se ha hecho algo muy similar. Sí que Pedro Sánchez claramente pone a su gobierno y pone a España en esa órbita, en ese tipo de países que entran como elefante en una cacharrería en el sector de la educación. Donde, por cierto, la Constitución dice muy claramente que los españoles somos libres de establecer los centros educativos que creamos convenientes, pero sí, realmente está colocando a España en esa órbita, en la del socialismo bolivariano. También se hablaba, y lo hacía la vicepresidenta primera del gobierno y ministra de Hacienda este fin de semana, hablaba de ricos y pobres, de comprar títulos y de que podías competir porque te comprabas un título, cuando literalmente, Gabriel, corrígeme si me equivoco, cuando alguien se compra un título es porque no lo ha estudiado o porque no ha hecho el correspondiente doctorado, y no quiero mirar a nadie, ¿no? Todos sabemos lo que se ha publicado sobre esto del presidente del gobierno, pero en cualquiera de los casos, y bromas aparte, en los centros privados, ¿no exigís a vuestros alumnos más allá del pago de la cuota correspondiente? A ver, los centros privados viven y sobreviven del prestigio que puedan generar, no viven de una subvención pública, de un dinero que le llueve. Y ese prestigio lo tienen que cuidar de muchas maneras. Una de ellas es precisamente dando la titulación única y exclusivamente a aquellas personas, a aquellos estudiantes que han mostrado a lo largo de su paso por la universidad pues un aprendizaje ya no suficiente, sino sustancial, ¿no? Y eso hace que pues las leyes de la lógica, de la competencia y del mercado hagan que las universidades privadas tengan que velar precisamente por esa calidad y por el hecho de que los títulos se expiden como resultado de un aprendizaje. Cosas distintas son las universidades públicas, donde ya venía ocurriendo, pero desde el COVID existe una inflación de notas donde pues hay poca relación, me temo, entre, obviamente estamos generalizando y habrá excepciones, pero donde pues a todas luces hay muy poca relación entre lo que se aprende y el resultado del título, ¿no? Así que es el mundo al revés lo que está planteando el gobierno. No, obviamente esto no es una regla que se pueda aplicar siempre, pero la dinámica lleva a que las universidades privadas regidas porque los costos los sufren los responsables de la universidad y los aciertos se convierten en beneficios, los aciertos en términos de calidad y de aprendizaje, pues hacen que estas universidades, las privadas, estén siempre tratando de innovar, tratando de mejorar y tratando de dar resultados en términos educativos, mientras que en las públicas pues hace falta encontrar a gente muy, muy, muy especial para que, a pesar de que no existan los incentivos adecuados, pues lleven esas universidades por el buen camino. Gabriel, hay otra cuestión, y la apuntabas tú ahora mismo. Decías que dentro de este mundo al revés que nos ha presentado el gobierno, casi podríamos decir que en España el problema no es la proliferación, precisamente porque, como bien has indicado tú, no es nada fácil poner en marcha una universidad privada en España, ni siquiera el hecho de que existan o el hecho de que ahora mismo haya casi tantas privadas como públicas, sino que la mirada, el acento, da la sensación de que tendríamos que ponerlo en la universidad
y en la educación pública y no en la privada. Ahí están los informes PISA, ahí están los rankings internacionales donde los centros educativos españoles no aparecen en ningún ranking en las primeras posiciones, ni siquiera en las 100 primeras posiciones. Ahí tenemos un problema secular en España, una sobrecualificación, os lo contaba antes Rubén Folguera, como en España tenemos un índice mucho mayor de universitarios de los que tienen otros países de nuestro entorno, sin embargo con una tasa de paro cada vez más acuciante, donde pues esa sobrecualificación no le sirve a las personas en España para encontrar un trabajo y mucho menos ya un trabajo bien remunerado. Aquí hay un problema y no está en el sitio donde se está mirando, ¿no? Efectivamente, no tiene nada que ver con lo que se está planteando. Lo que está planteando ahora es posiblemente lo que hay detrás es que las universidades públicas, a pesar de que el mercado educativo, a pesar de que la demanda educativa, a pesar de que el número de estudiantes que se matriculan en España está creciendo, las universidades públicas no consiguen captar nuevos estudiantes. Y de hecho, algún informe indica que incluso están bajando el número de estudiantes a pesar del crecimiento de la demanda por parte de los estudiantes. Así que quizá eso sea uno de los factores que esté detrás de todo esto. Pero a lo que comentas, mira, nosotros en nuestro caso particular que comentábamos antes, tuvimos que presentar 105.000 folios hasta de papelería administrativa o burocrática hasta que fuimos aprobados. 42 millones de palabras en esos 105.000 folios. Si los pusieras unos encima de otros serían 11 metros de altura de una torre de papel o de burocracia. Así que para abrir una universidad privada en España tienes que pasar por un montón de filtros que al final terminan haciendo que tengas que ser una universidad con un montón de restricciones y un montón de limitaciones que hacen que sea algo mucho menos innovador de lo que uno querría. Así que si las universidades privadas no son suficientemente innovadoras, que ya digo, son mucho más que las públicas, es por la regulación que existe. En España, realmente el dinamismo y la oferta nueva y original la están aportando las universidades privadas sin ningún género de duda. Por eso, la demanda de los estudiantes, a pesar de que las públicas son prácticamente gratuitas de cara al consumidor, se está yendo a las privadas. Los consumidores, los estudiantes no son tontos y van a las privadas y pagan por algo que podrían conseguir gratuito en otras, es porque piensan que son bastante mejor que las públicas. Eso es así. Rector de la Universidad de las Hespérides, Gabriel Calzada, amigo, muchísimas gracias por atendernos de nuevo la llamada y por explicar una realidad pasmosa que es la que vivimos en nuestro país en este ámbito. Muchísimas gracias a ti y a todos en Libertad Digital. Muchas gracias, Gabriel. Y seguimos buscando opiniones, seguimos buscando pues testimonios dentro de este problema. Momento para hablar ahora con Joaquín Dambila. Él es el jefe de formación online de otro centro privado, el Instituto de Estudios Bursátiles, el IEB. Joaquín, ¿cómo estás? Muy bienvenido a Con Ánimo de Lucro. Muy bien, muchísimas gracias y encantadísimo de estar aquí con vosotros en el programa. Tenía yo muchas gracias. Tenía yo muchas ganas de tenerte aquí en el programa Con Ánimo de Lucro. Un momento propicio en el día de hoy. Mi pregunta, Joaquín, después de conocer las declaraciones del Ejecutivo y su pretensión de poner freno, poner coto a la proliferación de escuelas privadas en nuestro país, yo te pregunto, ¿tiene España un exceso de oferta de formación privada? Yo creo que sin duda lo que tiene es un exceso de ganas de aprender y por eso la universidad privada pues la está atendiendo muy bien, de ganas de aprender muy probablemente para capacitar a los profesionales a tener oportunidades de desarrollo dentro de su vida laboral, ¿no? Que yo creo que es un poco la demanda que está habiendo por parte de los estudiantes, es la de recibir una formación que sea no solo de prestigio, sino de prestigio y que les capacite, ¿no? Para convertirse en buenos profesionales, ¿no? Y yo creo que por eso surgen iniciativas privadas que indudablemente a día de hoy pues la están atendiendo y si no, desde el punto de vista de negocio, pues dejarían de interesarle, ¿no? A los capitales privados, ¿no? Yo creo que la demanda se cubre con la oferta y si siguen apareciendo nuevas iniciativas e incluso las convencionales seguimos sacando nuevos títulos, pues es porque el mercado las acepta, ¿no?
Porque, claro, sacáis títulos nuevos, Joaquín, pero aquí os están acusando de que vendéis los títulos, que los ricos van al IEB y compran el título y aquí paz y después gloria. Bueno, yo creo que el grado de exigencia, ¿no? Por ir un poco al fondo, ¿no? Con el grado de exigencia que está un poco argumentando el gobierno y yo creo que cualquier profesional con sentido común, ¿no? Las universidades privadas somos evidentemente partidarios de la exigencia y la exigencia, de hecho, en el mundo de la universidad privada, pues yo creo que tiene dos tipos de exigencia. La primera exigencia es la exigencia desde el punto de vista administrativo para sacar un título a día de hoy. El ministerio, pues evidentemente tiene un control a través de ANECA que es tremendamente exigente y que nos parece bien que haya exigencia a la hora de emitir títulos. Y la universidad privada tiene una segunda exigencia, o sea, no solo nos está regalando, sino que tiene una segunda exigencia que es la exigencia del mercado. ¿Qué ciudadano, no pagaría 10, 15, 20 veces más por una formación si no fuera una formación de mayor calidad, ¿no? No solo no vas a arriesgarte a hacer esa inversión si no tienes esa calidad. Y la calidad, y aquí yo creo que es la clave, la calidad se mide no tanto por una cuestión analítica de papeles administrativos, sino por los resultados de la formación, que al final es un poco la aceptación que tiene el mercado hacia los profesionales formados en estas instituciones, ¿no? Por eso, precisamente, las universidades privadas pues tienen tan alta colocación, básicamente porque el mundo profesional pues admite a esos profesionales como tremenda, rigurosa y, desde el punto de vista de la calidad, altamente preparados, ¿no? Claro, a ver, esto es algo que yo creo que cuesta mucho entender a mucha gente, sobre todo aquellos que quieren comprar este discurso. Yo recordaba al principio del programa las palabras de María Jesús Montero, ¿no? Hablando esto de los ricos y los pobres, el por qué es tan importante y por qué es tan esencial ahora mismo dentro de nuestro país el tener esta oferta formativa con centros como el IEB, donde, que yo sepa, Joaquín, cada vez tenéis más demanda y cada vez es más difícil poder decidir quién puede entrar y quién no puede entrar, ¿no? Precisamente por la búsqueda de la excelencia que tenéis dentro de la institución. Exacto, y además esa excelencia que la has descrito muy bien, ¿no? Y en esto muy probablemente sí que estamos de acuerdo, ¿no? En una cuestión de limitar los números, ¿no? Nosotros tenemos los recursos que tenemos y el Ministerio la ANECA en este caso, a través de las delegaciones de las universidades correspondientes, nos delegan a nosotros una serie de plazas en función de los recursos de los que disponemos, ¿no? Y entonces, al final, pues efectivamente se convierte en dificultoso el acceso básicamente por el número de plazas. Hay mucha gente que quiere estudiar para prepararse en instituciones como el IEB porque saben que van a salir bien preparados y que el mercado laboral les va a admitir de una manera más sencilla, y entonces nosotros tenemos pues los recursos y las capacidades y también la intención, ¿no?, de hacer una formación personalizada, una formación rigurosa, una formación que se vuelque en el alumno para proporcionarle no solo los conocimientos, sino también las habilidades necesarias en el mundo profesional, y eso hace pues que las sillas estén contadas, sea limitado, y al final, al haber muchas personas de muchos ciudadanos que quieren estudiar en el IEB, pues al final nosotros pues tenemos el límite del número, y al final pues hay exigencia de acceso, y luego hay exigencia también en el durante, ¿eh? Hay también gente que a lo mejor pues no supera el primer curso. El entorno exigente pues es una premisa que para está implícita en nuestro ADN, básicamente porque si no, el mundo profesional dejaría de aceptarnos. Si, como se cuenta en algún discurso, ¿no?, la universidad privada regalase los títulos, que sería algo así como un sinónimo de estoy no dando una formación adecuada y sin embargo sí dando títulos, pues evidentemente nadie querría en el mundo profesional profesionales más formados o con una formación de baja calidad, ¿no? Yo creo que es totalmente al contrario, la exigencia es altísima. Lo que sí hay es muchos recursos, se pone a disposición del alumno medio, se pone a disposición del alumno profesionales que están formando en las materias en las que son expertos y ejecutan su vida profesional en el día a día, y todo esto hace
pues que los alumnos de las universidades, como de los centros universitarios, en este caso como el IEB, pues salgan muy bien preparados de la mano de profesionales que al final son los que mejor saben lo que después demandan sus propias compañías, ¿no? Joaquín Dambila, jefe de formación online del IEB, muchísimas gracias por estar Con Ánimo de Lucro. Si quieres, ni te despido porque doy paso a Javier Santa Cruz. Es verdad que para 2 minutos, que es lo único que nos queda en directo ahora mismo. Javier, tú has sido, no sé si sigues siendo, profesor del IEB, precisamente. Pues sí, efectivamente. Aquí mi jefe Joaquín ha hecho un discurso extraordinario, con lo cual poco que añadir. O sea, aquí no es una cuestión, es un debate probablemente que tardaba bastante en abrirse. Yo creo que hace ya unos años hubo tentativas de hacerlo, pero bueno, todo es cuestión de aclarar los términos y que la oferta formativa sea lo más amplia posible. Ese sería el deseo, lo deseable, pero da la sensación de que se abre para ir en contra de las entidades privadas, cuando el problema, por lo que estamos analizando hoy, parece que está en el lado de lo público, precisamente. Bueno, aquí el problema yo creo que es compartido. O sea, yo también soy defensor de la universidad pública. Yo me formé en la pública hace ya unos cuantos años, y somos conscientes tanto de las ventajas como de las limitaciones, y sobre todo un mercado donde tiene unas barreras a la entrada, como es el de la universidad en los títulos oficiales, pues desde luego no creo que tanto en la pública como en la privada se quieran regalar las cosas, más aún cuando, como digo, son barreras importantes. El problema probablemente lo tendremos en otras partes, también lo tenemos en los alumnos, lo tenemos en muchos otros elementos que evidentemente, como son más complejos, en el debate no aparecen. Javier Santa Cruz, colaborador habitual de este programa, Joaquín Dambila, jefe de formación online del IEB, muchísimas gracias a los dos por estar Con Ánimo de Lucro y ayudarnos a entender esta problemática y este debate. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bueno, tema importante desde luego el que teníamos hoy, por eso hemos tirado de un plantel de expertos, yo creo que es suficiente como para poner los dedos en la llaga y poner los puntos en las íes. Espero que lo hayan entendido también como nosotros. Nosotros no nos hemos olvidado de los mercados, vamos a ir a ellos después del boleto informativo de la 1, al que nos vamos ya, a los servicios informativos de radio. Enseguida, de vuelta aquí Con Ánimo de Lucro. Y como les había prometido, los mercados no nos ha dado tiempo a echarles un vistazo antes del boletín informativo. Los vemos ahora. Campanita. ¿Y qué estamos pendientes hoy en la disciplina de los mercados? Bueno, pues tiene Donald Trump a todo el mundo bailando al son que más le gusta, que es el de la incertidumbre. Al menos eso es lo que nos está demostrando en lo que lleva la legislatura. Tenemos el IBEX 35 subiendo, tratando de recuperar parte del terreno perdido en el día de ayer. Está recuperando ya el nivel de los 13.200 puntos con una subida del 0,62%, y mandan ahora mismo nuestro principal indicador los valores de... bueno, pues se me acaba de ir la pantalla, lo siento mucho, señores, cosas del directo. Creo que era Fluidra uno de los valores más importantes que teníamos ahora mismo como principales subidas en el IBEX 35, ya la tengo de vuelta. No era Fluidra. Fluidra es de los que bajan, en Agas e IAG bajan entre un 0,74 y un 0,32%, y de las que suben Acerinox con una subida del 2,31%, Unicaja Banco con un 2,29% arriba y ArcelorMittal con un 2,23%. Y para hablar precisamente de toda la actualidad de los mercados y la interpretación de lo que está pasando, qué mejor que hablar con la jefa de relación con inversores de Tres Mares Capital, la responsable Verónica Llera. Verónica, ¿cómo estás? Muy bien, Luis Fernando. Tenemos los mercados un poquito preocupados. Unos días suben muchos, otros días bajan, y todos los analistas coinciden en lo mismo. Están mirando con atención lo que pase mañana, que tampoco hay demasiadas pistas de lo que puede pasar. Parece que se van a imponer aranceles, pero tampoco sabemos cuánto, a quién, durante cuánto tiempo y qué es lo que puede pasar el día siguiente a la imposición de estos aranceles, ¿no? Efectivamente, pistas no hay ninguna, te diría, ¿no? Con un poco también el histórico reciente, ya no hay que remontarse ni a 2018, sino lo que lleva pasando todos estos meses, y el golpe de titular que al final está haciendo mover los mercados, pues como bien has dicho tú desde el principio, lo que está generando son unos niveles de incertidumbre muy elevados, que bueno, con esto al final, pues ¿qué pasa? Que es que ni las propias compañías, probablemente ni el consenso de mercado,
pues sabe trasladar esta situación, a estas estimaciones, a esta proyección del devenir de los negocios, y bueno, pues esto es uno de los motivos que fundamentalmente explica pues estos movimientos y estas correcciones a veces tan violentas que estamos viendo, que como bien has dicho, pues hemos visto cómo pues toda esta guerra, digamos, de política comercial, pues ha borrado billones de dólares de los mercados bursátiles, ha empeorado muchísimo la confianza del consumidor, y bueno, pues lo que ha puesto encima de la mesa cada vez más son los temores a una posible recesión. Pero independientemente de lo que pase mañana, no pase, que efectivamente no sabemos realmente, pues este es el problema, ¿no? Las potenciales mayores implicaciones negativas pues es la ralentización del crecimiento y entrar en una espiral inflacionaria por todo el incremento de costes y de precios que suponga estos nuevos aranceles. Y entonces, ¿qué se crea? Pues un entorno de potencial estancamiento económico combinado con una inflación más elevada, que bueno, al final este escenario se conoce como esta inflación y cada vez está saliendo más ruido en torno a esta posible situación, que bueno, pues es pronto para saber si podemos entrar o no efectivamente en un escenario de esta inflación, que ahí conceptualmente pues sí sería una combinación muy negativa para los activos de riesgo, pero desde luego tener pues planteada una estrategia defensiva en términos de inflación sin duda es clave. En cualquiera de los casos, Verónica, si algo he aprendido durante estos años dedicándome desde el punto de vista de la divulgación y de los medios de comunicación a esto de las finanzas y de la bolsa, es que a río revuelto ganancia de pescadores. En estos momentos de incertidumbre siempre hay oportunidades, o digamos el mercado deja descuidadas algunas alternativas y resultan finalmente pues buenas elecciones para muchos gestores. Desde Tres Mares Capital, ¿dónde estáis encontrando más valor precisamente en este momento? Bueno, efectivamente, todos estos tiempos convulsos al final es lo que acabas de decir, lo que generan son unas oportunidades muy buenas, pero bueno, hay que tener esa capacidad de discernir y de no dejarse llevar por el ruido o por los sesgos que nos puedan condicionar en detrimento de nuestras decisiones de inversión. Aquí, bueno, lo más importante siempre es evaluar la realidad, el impacto que pueda tener esta situación, aunque la incertidumbre sea muy grande, pero hemos vivido periodos de incertidumbre muy amplia también en las que, bueno, pues las correcciones han durado poco tiempo, y luego lo que se ha visto es que sí que ha podido haber claros ganadores o perdedores, pero y tratando de discernir esa realidad, es ser selectivos, carteras diversificadas en sectores donde desde luego se vea esa resiliencia de los negocios, esa visibilidad, el tener, porque es lo que va a premiar el mercado, ¿no? La estabilidad de las ganancias, las valoraciones, la rentabilidad de los negocios. Y nosotros desde Tres Mares, desde luego, donde siempre vemos también la oportunidad es en la parte alternativa, dentro de esa posible cartera de inversión, porque al final, bueno, pues es una manera de limitar la volatilidad que dan también los mercados cotizados. Déjame que, Verónica, te pregunte por uno de los activos que más está brillando, y nunca mejor dicho, en los últimos tiempos. Hemos hablado ya en muchas ocasiones Con ánimo de lucro del oro, lo hemos hecho precisamente con Gustavo Martínez, uno de nuestros analistas para asuntos bursátiles, que tiene más trabajada la tesis del oro, pero ¿cómo lo ves? ¿Crees que está ejerciendo de activo refugio en estos momentos de incertidumbre? ¿Crees que todavía le queda recorrido? ¿Cuál es tu aproximación al comportamiento que está teniendo el metal precioso? Hombre, desde luego como activo refugio sí que está funcionando, porque lleva un recorrido alcista pues muy amplio. Y bueno, al final es comprensible, ¿no? Bueno, pues con toda esta, pues yo creo que es la palabra de moda, podríamos decir, después de inflación, es incertidumbre y recorrido alcista. Bueno, pues probablemente sí, porque al final no depende de las mismas dinámicas que dependen otro tipo de activos en mercado que puedan explicar. O sea, no es como la valoración del oro no es lo mismo que la valoración de una compañía
o qué otro tipo de activos. Entonces, esa diversificación que supone en ese sentido, y bueno, desde luego la descorrelación que aporta a las carteras con respecto a tanto la renta variable como la renta fija u otro tipo de commodities, pues lógicamente le dan de un colchón adicional que bueno, que habrá que ver si lo sigue conservando, pero desde luego los movimientos también son menos volátiles que otro tipo de activos, con lo cual ese atractivo desde luego nunca lo va a dejar de perder, y en situaciones como la actual, pues lógicamente cualquier inversor quiere incluir este tipo de activos en su cartera. Y después del oro, solo me falta preguntarte por el otro activo que se adivinaba refugio, pero que es presa de una volatilidad terrible. El Bitcoin, al menos como anécdota, porque creo que no está dentro de lo que es el core de vuestras preocupaciones en Tres Mares, pero sí es cierto, Verónica, que sigue despertando mucha atención, y lo que vemos es que sí, tocó en su momento y superó los $100.000, pero otra vez está en el entorno de los 80.000 y no parece que termine de arrancar. No brilla como refugio, aunque muchos consideraron que iba a ser así. Es que digamos la característica de activo refugio que va acompañada al Bitcoin es fundamentalmente por la limitación del número de bitcoins existentes. Sí es verdad que aunque el riesgo regulatorio se ha disminuido, y de hecho con todo el cambio de la administración de Trump había más vientos a favor que en contra, y la potencial entrada de dinero institucional que esto podía suponer se ha ralentizado mucho, no están las incógnitas tan despejadas. Entonces, bueno, eso es lo que explica un poco que desde luego no haya acompañado el movimiento tan alcista que ha tenido el oro, y que haya podido corregir, y que desde luego pues tenga una correlación más alta a los activos de riesgo y una volatilidad superior. Entonces no es comparable, pese a que bueno, pues la descorrelación sí la podríamos encontrar, pero está demostrando que todavía no es un activo que tenga esas características de activo refugio por definición. Verónica Ayera, responsable de relación con inversores de Tres Mares Capital, te agradezco muchísimo tu análisis y tu tiempo en el día de hoy en Con Ánimo de Lucro. Muchas gracias. A vosotros. Continuamos en Con Ánimo de Lucro, lo hacemos como todos los martes, añadiendo un nuevo libro a nuestra biblioteca, a nuestra estantería. La semana pasada estuvimos, la vez pasada, con José Ruiz de Alda. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Pues aquí, encantado, como siempre. Profesor, lector constante y proveedor habitual, dealer de libros aquí en Con Ánimo de Lucro. Libros interesantes. El último día que estuviste aquí nos trajiste un libro interesantísimo. Ya tengo que decir que lo tengo ya ahí en el debe, en la bandeja de los libros por leer. Ya lo he adquirido y tengo muchas ganas de echarle una lectura, porque era el libro con el que íbamos a aprender pues a identificar burbujas, o al menos a saber cuáles son los fundamentales de ese tipo de fenómenos, y también a leer de una manera más inteligente los fenómenos que se producen muchas veces en los mercados con pues tendencias como estas de las tecnológicas, etcétera. Era el libro de Chancellor, Rendimientos de Capital. Hoy nos traes otro que es más para todos los públicos, porque además tiene mucho que ver con dos éxitos del cine, que son The Big Short y, recuérdame la otra, Moneyball. Y Moneyball, que también es una película chulísima. El que no la haya visto, por favor, que le eche un vistazo, porque está muy bien. Mezcla deporte y matemáticas, dicen, economía en este caso, de una manera muy, muy importante. Y el libro se titula Flash Boys. Sí, el libro se titula Flash Boys. Nuestros oyentes podrían pensar que es un libro en inglés, pero no, existe la versión en castellano. Es Flash Boys, la revolución de Wall Street contra quienes manipulan el mercado. Ese es el nombre completo del libro. Y como bien dices, es un libro de Michael Lewis, que es un escritor muy prolífico, que obviamente no es un escritor técnico, o sea, no es un escritor que hable sobre teoría económica ni de inversiones, sino que lo que cuenta son historias relacionadas con el mundo de la inversión, normalmente de la banca de inversión, de la gestión de activos, de las bolsas, en el caso de Moneyball, de los deportes, de la estadística aplicada a los deportes. Y son libros pues de corte muy interesante para leer, más divertidos que otros libros de nuestra biblioteca, que son más técnicos y más teóricos, obviamente.
Bueno, aunque has traído libros guapísimos. Sí, Hay no. alguna biografía guapísima. De hecho, trajimos otro libro de Michael Lewis que era The Big Short, La Gran Apuesta, en el Sí. que hablamos sobre la película y demás. De este no hay una película, que yo sepa, pero bueno, es un libro muy interesante y que tiene que ver con el avance, con la relación entre los mercados y el avance tecnológico, ¿no? Básicamente el libro se centra en lo que se conoce como operaciones de alta frecuencia o high frequency trading, que es este tipo de operativa bursátil, digamos, que va a través de cables de fibra a toda velocidad y que trata de anticiparse a los movimientos de los inversores obteniendo los datos, ¿no? y aprovecharse de ello y ganar dinero. Arbitrar con Efectivamente. O sea, llegar antes a la bolsa, digamos, y entonces el libro pues te cuenta un poco la importancia que tiene para este tipo de fondos de arbitraje de alta frecuencia, pues estar lo más cerca posible del edificio de la bolsa, del edificio tecnológico donde esté el ordenador, donde se casan las operaciones. Y entonces, digamos que el libro te va contando historias diferentes personajes, todas alrededor de este problema o de esta situación. Entonces, la primera es pues unos inversores que quieren tirar un cable para cruzar Chicago, la bolsa de Chicago con New Jersey, que es donde está la bolsa de Nueva York, creo, los ordenadores, pues para que todo el tema del trading entre futuros y demás y los arbitrajes pues se puedan hacer lo más rápido posible. Entonces, pues te hablan de cómo están tirando cable de fibra óptica pues entre una gran montaña haciendo, digamos, para poder conectarlo y qué inversión requiere. Luego te pone un ejemplo de un banquero, o sea, de un inversor de Bank of Canada, si no recuerdo mal, pues que ve que cada vez que quiere comprar una acción, antes de que la compre justo sube un poquito el precio y empieza a darse cuenta como que le roban unos pequeños céntimos cada vez que hace una operación y se mosquea y empieza a intentar averiguar qué está pasando y demás. O sea, digamos que es un libro muy interesante en el que, digamos, va investigando pues desde el ingeniero que desarrolla el algoritmo para un fondo para intentar aprovecharse de estas operaciones y que se lleva información privilegiada y lo intentan detener, hasta los que tiran el cable para intentar conectar dos bolsas y ganar una ventaja que no tienen los demás, desde quien sufre y ve cómo tiene la sensación de que le están robando dinero, un poquito de dinero en cada operación que hace y se mosquea, intenta averiguar cómo librarse de eso, digamos, o poder esquivarlo. Entonces, y está todo relacionado con esa... Parece ciencia ficción, ¿verdad? El hecho de que exista esto del trading de alta frecuencia y que realmente quien pueda ser testigo de las operaciones antes de que se terminen casando, como bien dices, podría tener una opción de ganar y mucho dinero, porque claro, esto en una operación son unos pocos céntimos, pero si lo multiplicas por las decenas de miles de operaciones diarias, pues al final ganarías muchísimo dinero, ¿no? Claro, y ahí ¿Y sería legal o ilegal? O sea, ¿esto es legal lo que se hacía? Bueno, a ver, desde el punto de vista, yo creo que sí, porque ellos lo que tienen es mayor velocidad de llegar al mercado que el resto. Entonces, digamos que con la información pues pueden anticiparse. Entonces, son fondos que lo que hacían era aprovecharse de esa información y de ese mayor acceso y mayor velocidad de llegada al mercado para sacar pequeñas comisiones en millones de transacciones. Pero ¿y cómo funcionaba? Porque la verdad que tampoco es fácil de entender. Lo que hacían estos inversores era acudir al mercado, tener la información antes y si ves que hay un gran volumen sobre una compañía, comprarla antes para luego venderla más cara cuando suba el precio después de las operaciones, o directamente poner de acuerdo aquel que quiere con aquel que tiene. Al final, cuando casas una operación, al final se tienen que conectar comprador y vendedor, quien da la orden de compra y de venta con el mercado, y hay una distancia. Entonces, esa orden tarda un tiempo en llegar. Entonces, ellos lo que tienen la capacidad de anticiparse a que, si no entiendo mal, yo cómo funciona esto, el libro no se centra sobre todo en la parte técnica, es más explicarte en qué consiste y luego cómo afecta a cada uno, ¿no? Pero al final ellos lo que consiguen es, digamos, que anticipar la llegada de una orden y entonces aprovecharse en el spread. Y entonces, imagínate que tú vas a comprar una acción y la demanda está o sea, la oferta está a 5.50 y la demanda a 5.49. Entonces tú vas a dar la orden de compra a 5.50 y de repente cuando tu orden va a llegar y va a comprar a 5.50, sube a 5.51 y alguien te ha robado un céntimo ahí, ¿no? Digamos, alguien se ha adelantado a ti sabiendo que tu orden venía y eso es por la velocidad de... Correcto. Entonces, de hecho, los fondos se solían poner, si no recuerdo mal, porque lo leí hace tiempo, pero si no recuerdo mal, los fondos más conocidos de trading de alta frecuencia, pues claro, buscaban situarse lo más cerca posible, o sea, en el edificio siguiente en el de al lado, de eso, para que la información llegara lo más rápido posible, tuvieran la menor pérdida. Eran operaciones que se casaban, que se cerraban en décimas de segundo, entiendo. Sí, bueno, vamos, o sea, y en menos, me imagino, por tal y como funciona la tecnología hoy en día con la fibra entonces,
bueno, tiene mucho que ver con eso y es divertido porque es un mundo un poco diferente que no conoce la mayor parte de la gente cómo funciona. No, y entonces digamos que te sitúa pues en un fondo de alta frecuencia con ingenieros que intentan robar la información y llevársela y acaban en la cárcel. Te pone en el caso de una compañía que trata de tirar un cable para unir dos bolsas y tener esa ventaja. Te pone lo que decía, ¿no? Ejemplos de gente que lo sufre y trata de esquivarlo y ver cómo puede esquivar. Porque claro, cuando tú gestionas un fondo de pensiones de 10.000 millones de euros y estás haciendo operaciones todos los días, cada centimito, al final es una pérdida para tus clientes. Porque... Esto es, muchos poquitos hacen un mucho, y en este caso, claro, unos lo querían ganar. Flash Boys, editado además por Deusto. Sí. Y con el subtítulo La revolución de Wall Street contra quienes manipulan el mercado. Más que manipulan, se aprovechan de ineficiencias de mercado para generar rentabilidad en este caso. ¿Sabemos si ha habido alguno de estos Flash Boys que se ha coronado con el éxito a lo largo de los años? Sí, desde luego. O sea, los fondos de alta frecuencia había algunos que eran de decenas y decenas de miles de millones. Eran muy conocidos, o sea que sin duda, vamos, ha habido fondos muy, muy rentables utilizando la alta frecuencia. Y Michael Lewis, bueno, pues le tenemos ya con Big Short y con Flash Boys, sí. De momento. Otro día le traeremos su último libro, que es la historia de la quiebra de FTX, el broker de criptomonedas. Ya lo ha narrado ya en un libro, lo ha recogido ya en un libro. Sí, creo que se publicó, pues no sé si a finales del 22 o el 23, sí, creo que igual el 23, finales del 23 es ese libro sobre Sam Bankman-Fried y todo el escándalo de FTX y la quiebra del broker de criptomonedas. Ese me interesa mucho. Y bueno, pues yo lo he leído y bueno, otro día se lo traemos a nuestros oyentes y les contamos un poquito, que además es sobre criptomonedas y es un poco más novedoso. Bueno, pues entonces quedamos pendientes de ese libro. De momento, les recuerdo, Michael Lewis, Flash Boys, en inglés, pero el libro está también en español. Lo pueden encontrar en cualquier plataforma. Ahora mismo lo veo en Kindle y también en tapa blanda. En Kindle, además, baratito, 8,54. La revolución de Wall Street contra quienes manipulan el mercado, traducido por Ibran Barbeitos, que no solemos decir a quienes traducen los libros, y ya que tenemos entre nosotros a Diego Sánchez de la Cruz, colaborador habitual de Radio, de Libertad Digital, amigo y miembro ilustre del Juan de Mariana, que traduce libros, no sé si todas las semanas, pero vamos, traduce muchísimos libros de economía, pues me parece que está bien también recordarlo. Como decimos, por Deusto, y lo pueden encontrar en cualquiera, bueno, tienen en distintos proveedores, tienen ahí a Michael Lewis con Flash Boys, una historia curiosa para entender también cosas de mercados que muchos no teníamos en el radar. Yo esto la verdad que no lo había mirado nunca, lo de los fondos de alta frecuencia. José Ruiz de Alda, profesor, como siempre, muchísimas gracias. Un gustazo, como siempre. Y nosotros, queridos oyentes, nos vamos a despedir. Llegamos al final del programa en el día de hoy y les dejo, como siempre, con la mejor programación, la de Es Radio, con bueno, pues todos los compañeros de esta emisora que tratamos de llevarles a ustedes cada día pues lo mejor de lo que somos capaces, y desde luego a los mejores colaboradores, como están ustedes comprobando aquí en Con Ánimo de Lucro. Hasta mañana, amigos. Nos vemos. En Es Radio Libre Mercado, Con Ánimo de Lucro, con Luis Fernando Quintero.